Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo café virtual. Hoy tenemos un invitado muy especial, Omar Oyarzábal, de extensionista en la Universidad de Vermont. Nos acompañan nuevamente Janet Luna de TFC, Marcos Sánchez de Texas Tech y quien les habla, Francisco Garcés con TFC Colombia también. Entonces, bienvenidos a todos y muchas Hola a gracias, todos, ¿cómo Omar, están? por aceptar nuestra invitación. Gracias por Entonces, la invitación, Francisco. con gusto. La idea de este café virtual surge porque Omar ha publicado recientemente un artículo muy interesante en Food Safety Magazine sobre el significado de food safety. Entonces, a mí me gustaría que Omar nos contara un poco de cuál fue el origen o la motivación para escribir ese artículo y nos fuera contando un poco de algunas de las cosas más relevantes que encontraron. En la medida en que nosotros tengamos preguntas, te iremos preguntando. Entonces, te cedo la palabra, Omar. Gracias, Francisco. Mira, creo que esto surge de varios años de estar pensando acerca del concepto de peligros y riesgo. Varios años atrás inicié una publicación científica que se llama Microbial Risk Analysis, análisis del riesgo microbiano, que se publica con la revista de Elsevier, es una agencia de publicación, una de las más grandes que hay en el mundo. Y siempre he estado, en mis entrenamientos, siempre tengo ese concepto de tratar de explicar un poco la diferencia entre peligros y riesgos, que todos sabemos se confunde a veces mucho. Y lo más interesante es que la gente que lo confunde mucho sigue siendo la gente que manufactura alimentos. Por lo tanto, eso me dio a pensar, ¿qué es lo que podríamos hacer acá para aclararlo? Y un par de años Bueno, atrás, habrá Omar, sido una de las primeras es la traducción. Si te acuerdas el tema de traducción de HACCP cuando al principio era análisis, las primeras publicaciones eran análisis de riesgo. Desde ahí fue, creo, desde ahí se puso la semillita, creo yo, de la confusión. Creo que tú tienes razón. No viene del, ¿cómo se llama? Del comité Advisory Committee, que se me está complicando la traducción, pero el comité que se crea en 1987 a través de un reporte de la Academia Nacional de Ciencias. Ese comité que está ahora es parte de, lo dirige la gente de la USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dentro de lo que es acá el sistema de inspección de alimentos, ¿verdad? Que es lo que hacen las inspecciones de carnes y pollos. Ellos nunca usaron el término riesgo definido, pero hubo mucha gente al fines de los 80, principios de los 90, que usaron el término riesgo. ¿Okay? Y eso fueron muchos gente como nosotros, que somos docentes, que creamos ideas, un poco libre en el uso de los términos. ¿Okay? Y si uno va a ver las revistas europeas, y en ese entonces lo que era, no me acuerdo el nombre de lo que era el Food Protection, Journal of Food Protection, tenía creo otro nombre. Dairy and Environmental Sanitation. Claro. Si uno ve uno de esos artículos, hasta en los artículos de la Food Safety Magazine, los artículos de Food Safety Magazine son bastante buenos, porque eran gente que participó de los primeros grupos que decidieron esos términos. Y Recuerden solo que para esos aclarar, términos... es el NACMAF, el National Advisory El Committee on NAGMAS. the Microbiological Correcto. Criteria for Foods. Correcto, correcto. Es Y ellos corto. verdaderamente lo que usan es términos que se definieron en 1971-72 en conferencias de inocuidad de alimentos acá en el país, que fueron los términos básicos de identificar los peligros, tratar de determinar puntos críticos de control y después usar sistemas de monitoreo. Eso es todo lo que teníamos en ese entonces. Entonces, cuando sale el concepto del HACCP, aparecen varias publicaciones, como dice Marcos, muy ciertamente, que crean este sistema de conexión con riesgo. En el 1995-96, la FAO, de la Organización Mundial de la Salud,
establece los principios de análisis de riesgos para los alimentos y crea lo que conocemos las directrices de higiene, directrices de buenas prácticas de higiene que le llaman, o el código de higiene de alimentos. No, verdaderamente es uno específico para el análisis. El apéndice 3 de ese código incluye el HACCP, como la primera vez que sale el HACCP a nivel de FAO y OMS. Marcos, estoy hablando de análisis de peligros. Es otra manufactura, claro, es otra de las cosas que lo usan. Entonces ellos verdaderamente dicen, así es como lo tendríamos que usar. Ya fue un poquito tarde, porque recuerden que los canadienses empezaron a usar el término de prerequisitos, que nosotros lo pedimos prestado un poco. Los europeos lo empezaron a usar, y desde ahí empezó toda una vida distinta en cómo entender el principio número 6, que es el de verificación y validaciones. Y desde ahí, europeos, por ejemplo, consideran que hay cosas en prerequisitos que se pueden validar. El USDA cree que hay ciertas cosas que se pueden validar, el FDA dice que no, todos nos peleamos por cosas técnicas, digamos, ¿no? A eso lo entendemos bien. Yo lo que estaba más interesado en la cosa más sencillita. Yo soy sencillito, como decimos en Argentina, sencillito y de alpargata. ¿Cuál es la diferencia entre peligros y riesgos? Hay diferencias claras, ¿verdad? Muy claras. Pero no todos las entienden así. Sucedió que estábamos en una charla, en una reunión de estas científicas, con Bárbara, que es la editora de la magazine, y estábamos compartiendo el almuerzo, y nos pusimos a hablar de cosas de inocuidad de alimentos, y por alguna razón, no recuerdo bien, llegamos al ¿y qué es la inocuidad de alimentos? ¿Cómo la definimos? Y Bárbara tiene una experiencia en la parte de journalismo, ¿verdad? Es una periodista, digamos, muy buena periodista, sabe escribir muy bien, y la pregunta que ella me dijo dice, yo cuando hago preguntas de esto, yo también encuentro que hay un problema. ¿Cómo tú lo ves? Y de ahí surgió la idea de hacer esa entrevista, que es el primer reporte que ustedes tienen allí, que ha sido una entrevista a gente que hace manufactura de alimentos dentro de Estados Unidos y afuera. Llegamos afuera. Los de afuera no los hemos incluido por un problema de lenguaje, especialmente en español. Hay un poco de términos que se confunden, y las respuestas que recibimos no fueron tan lo que esperábamos. Omar, yo tengo una inquietud que me gustaría dejarla clara desde este punto para, sobre todo, los que nos vayan a escuchar. Y es que en el artículo ustedes claramente diferencian lo que es término de definición, ¿sí? A mí me gustaría que tú cómo utilizaron el término y cómo utilizaron la definición, porque uno puede llevar a que desde allí estemos interpretando las cosas diferentes, ¿sí? Es posible que cada uno, digamos, para mí el término es cómo se dice, ¿sí? Mientras que la definición es la forma como cada uno capta el concepto. Creo que lo que tú te refieres son el uso de las palabras con la definición. Verdaderamente lo más cercano que tenemos a una entrevista de este tipo, una encuesta, digamos, es algo que se hizo varios años atrás con el Instituto de Alimentos acá, y lo que ahora se llama el Consumer Brands, es la asociación que representa a los manufacturadores de alimentos y a la gente de ventas de alimentos. GMA se llamaba. Hicieron una entrevista muy grande. La gente que estuvo por detrás de ellos fueron gente que trabajan en análisis de riesgo, no de peligros, de riesgo, pero son gente de Deloitte & Touche. Sí, me acuerdo que estaba Jenny Scott estaba desde esa época, y ella fue la que estuvo involucrada con FISMA ahora. Claro. Entonces, ellos lo que hicieron es una entrevista al público en general, pero la elección de las preguntas era ya directamente en multiple choice, ¿verdad? Elección escogencia múltiple. No había la posibilidad. Entonces nosotros lo que yo me di cuenta que
la gente tiene la tendencia, cuando uno habla de peligro, de riesgo, y uno dice inocuidad de alimento, y uno le pone una opción que diga libre de peligro, uno siempre la va a cliquear a esa, ¿verdad? Porque eso es lo que creemos que es, libre. Entonces, al estar hablando de libre, estamos dando un compromiso muy grande a lo que es la actualidad de cómo se manufacturan alimentos. ¿Qué es una de las mayores discusiones en los países industrializados, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, con algunos grupos que demandan y creen que podemos llegar a tener cero de peligros presentes en los alimentos, ¿no? Entonces, una de las cosas que decidimos es no presentar respuestas ya desarrolladas, sino hacer lo que le llamamos acá un open-ended, ¿verdad? Es dejarlo que ellos crean sus propias definiciones. Preguntas Y abiertas. vimos, Sí. exacto, y vimos que fue la gente por ahí nos decía después cuando la charlamos, decía, sí, nos complicaste la vida con eso, porque no esperábamos tener que crearlo con nuestras propias palabras. Y al crearlo con las propias palabras, por supuesto, ahí salió esa gran diversidad de la que tú estás hablando, Janet, que es explicar una definición con distintas palabras. Sí. Yo ahí tengo otra inquietud, Omar, y es la siguiente. Cuando tú hablas con un europeo, el europeo no diferencia seguridad e inocuidad. Para él, inocuidad está involucrada directamente en la seguridad alimentaria. Pero cuando vienes a países de Latinoamérica, nosotros tenemos clara la diferencia entre seguridad alimentaria e inocuidad. Una de las cosas que uno ve en la encuesta es que hay un alto porcentaje de europeos que la respondieron, ¿sí? De personas que estaban en Europa. ¿Tú no crees que pues que también el área donde estés viviendo puede condicionar directamente la respuesta que tú estés dando? Si te tengo que decir lo que está por detrás de la revista, los únicos que tuvieron confusiones con eso fueron los latinos. Todos los que respondieron que eran de Latinoamérica confundieron inocuidad con seguridad. Por eso, cuando empezamos la segunda parte de esto fue, les pedimos también a algunos que eran voluntarios para una entrevista. Y estamos terminando la evaluación de las entrevistas. Y dentro de las entrevistas, y tú sabes, Janet, hubo varias gente de Latinoamérica. Y después de la segunda entrevista que hice, las tuve que parar y las dejamos, no las incluimos ahora. Porque hay todavía una confusión entre lo que es inocuidad y seguridad. Y aparte, recuerden, hay algunos sistemas de web en las Cepanso, creo que tiene uno, y hay otros en donde están hay unas definiciones así traídas medio de los pelos. Son uno de estos websites medio oscuros, como quien dice, en donde hay una definición de inocuidad de alimento que usan palabras como es la garantía de que el alimento es inocuo. Y son las palabras, usar palabras garantizar, libre, son palabras muy fuertes para definir de nuevo lo que es la manufactura de alimento comercial. Omar, yo me voy a adelantar aquí a una pregunta que yo tenía de pronto para más adelante en el webinar, pero creo que viene a colación. ¿Tú crees que esas dificultades o eso que nos acabas de comentar, esa falta de uniformidad de criterio en lo que es inocuidad alimentaria, particularmente en América Latina, está dificultando o hace que sea más difícil todos esos esfuerzos que tanto ustedes como nosotros hacemos en los procesos de capacitación y entrenamiento de las personas? O cómo crees que eso está afectando el día a día de la industria e incluso de los inspectores en América Latina? Es una pregunta interesante. Yo no lo diría que es solo para Latinoamérica, pasa acá dentro de los Estados Unidos. Recuérdate que las regulaciones de inocuidad de alimentos en los Estados Unidos usan el término entrenamiento, training sería en inglés. El término training o entrenamiento es una palabra muy pesada también.
es una palabra que implica que la persona fue entrenada y tiene la capacidad de aplicar términos, ideas, de resolver problemas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está entrenada en ser un electricista sabe cómo resolver un problema, ¿verdad? Nosotros no hacemos entrenamiento. Cuando yo doy las clases que están certificadas, que están en parte, digamos, aceptadas por las agencias de regulación, yo siempre digo, estas son clases de presentación de material. No sabemos, yo quedo con mucha duda de si la gente verdaderamente está entrenada, porque no puedo ir y seguirlo a cada uno y saber cómo están haciendo la aplicación de esos términos. Hay una publicación que yo tengo, ya que todavía la quiero terminar pronto, que es un seguimiento que he hecho a varios procesadores después del entrenamiento de HACCP, dentro de 6, 7 semanas. Y no, los resultados no son los ideales, ¿no? Para nada. Sí, siempre nosotros tenemos esas inquietudes con respecto a ese término también que tú acabas de plantear de entrenamiento, porque no sabemos si es formación, entrenamiento, capacitación, ¿sí? Educación, ¿sí? Y aquí quiero unirlo a otro concepto también, y es lo que, si no entendemos qué es inocuidad, podemos entender, Omar, qué es cultura de la inocuidad. Yo tengo dudas. La palabra cultura se usa en forma así muy libre. Cultura es una palabra muy amplia. ¿Cuál es la cultura de Colombia? Ustedes tienen distintos segmentos, distintas áreas geográficas que determinan cosas que son culturalmente muy fuertes dentro de un mismo país, ¿verdad? La cultura es algo bastante complicado. Yo no lo uso la palabra cultura. Para complicar un poco lo que tú estás diciendo, Janet, y lo que empezaste tú, Francisco, con eso de que cómo interpretamos, la cosa es muy compleja hasta acá en los Estados Unidos, porque recuerda que las regulaciones son genéricas, grandes, para largo plazo, para permitir cambios. La interpretación es tremendamente variable. Y ahora tenemos además un sistema que se ha estado consolidando en los últimos años, que es el Global Food Safety, GFSI, Global Food Safety Initiative, la iniciativa de inocuidad de alimentos que es privada, que empieza con dos grupos, dos sectores, uno en Australia y otro en Inglaterra, que son los supermercados que dicen, bueno, quiero entender más a nuestros proveedores. Ellos ahora tienen un sistema de auditoría privada y hay muchas complicaciones porque esos sistemas de auditoría se supone que son internacionales. Si uno tiene un SQF, nivel 2, en Colombia, en Japón, en Estados Unidos, en China, se supone que tendrían que ser lo mismo. Por lo tanto, están usando términos muy genéricos y hay mucha dependencia por parte del auditor. Hay mucha variación de auditores, que no es nada nuevo. Las disciplinas que han estado debajo de auditorías por muchos años pasan eso. De nuevo, hemos estado haciendo auditorías financieras por más de 100 años casi, y hay mucha variación. Así que imagínate en esto que es reciente, que tiene solo 20 años, y en algunos casos solo 10, 12 años. Omar, qué pena, Janet. Siguiendo en esa línea para no perdernos, y creo que sé que tengo una idea de la respuesta y que la respuesta va a ser afirmativa, pero ¿qué tanto crees tú que estas diferencias están limitando otro tema que se ha vuelto relevante en los últimos años y es la equivalencia entre regulaciones entre países? ¿Tú crees que estas diferencias de terminología y de interpretación de algunas de estas definiciones también está afectando eso? ¿También está afectando ese proceso? Por supuesto, el hecho de las equivalencias además tienen una carga política. Recuérdate que la idea del códex alimentario es el tratar de hacer un nivel. Armonizar.
Claro, y eso va a haber siempre un problema. Recuérdate que a esta altura estamos hablando de casos científicos, tenemos todavía mucha incertidumbres, hay muchas incertidumbres en cómo hacer los análisis de peligros, de la caracterización de los peligros. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, cuando el Departamento de Agricultura dijo que va a haber un porcentaje aceptable de salmonela en pollos y en carnes, la idea fue usar un concepto de prevalencia para reducir incidencia en la población. Medio complejo, muy difícil de probar a veces, ¿entiendes? Además, es una cosa genérica, salmonela. Sabemos que hay más de 2.700 serotipos y quizás 60, 50 han estado asociados a humanos. ¿Qué pasa con los otros? ¿Por qué los involucramos a ellos, verdad? Y hoy en día que tenemos un sistema de resolución mucho más potente, estamos creando un dilema enorme entre lo que es la prevalencia en general con lo que es la caracterización de este peligro en muchos más detalles, ¿no? Es muy, muy complejo. Los europeos tienen lo mismo. A nivel internacional se usa mucho, siempre hay peleas por ahí, si pasa algo, se usa la presencia de salmonela para regateos, digamos, internacionales. Un ejemplo serían varios años atrás, cuando hubo un caso de incidencia de salmonela acá, nosotros les mandábamos parte de las piernas de pollo, las vendíamos mucho a Rusia. Los rusos dijeron, no, por ahora no le compramos. ¿Quiere decir que ellos tienen mejor incidencia o baja incidencia en comparación a nosotros? No. Es complicado, es muy complicado. Sí. Y hay otra cosa, pues volviendo nuevamente al artículo, Omar, y es, aparecieron diferentes definiciones, pero ustedes caracterizaron algunas palabras, ¿sí? A mí me gustaría que nos resumieras, o desde tu percepción, cuáles son las palabras que a las personas que encuestaron, las palabras con las que las personas que encuestaron relacionan directamente la inocuidad, porque eso, pues, por lo menos nos da un mapa de posibilidades. Claro. Recuerden de nuevo, la gente a la que nosotros entrevistamos son gente que trabaja con alimentos, hacen manufactura de alimentos. Ellos usaron, al final lo que salió en claro es que la mayoría tienen una convicción de que hay prácticas que son las que determinan la inocuidad. Más que definir verdaderamente qué es inocuidad, ellos definieron mucho qué son las cosas, las acciones, las prácticas que nos llevan a la inocuidad. Y eso es lo que ellos usan todos los días. Recuerden que por ejemplo, cuando nosotros, como una persona como Marcos o ustedes que trabajan con la industria y le están haciendo asesoramiento técnico, a veces de interpretación de sistemas regulatorios, lo que hacen es crear normativas prácticas que son conocidas, que van a producir un alimento que es inocuo, ¿verdad? Y cada vez que aparece algo nuevo, cada vez que vemos una nueva formulación o algo distinto, decimos, eso no lo sabemos, no tenemos ese conocimiento todavía, hay que hacer una validación, hay que interpretarlo más, ¿verdad? Creo que esa es, Janet, la idea que nos queda de ellos, es un sistema de prácticas, digamos. Sí, pero con esa respuesta sigo con el artículo, Omar, y aparece otra cosa que ustedes resaltan, y es que no, dentro de esa gama, ¿sí?, no aparece claramente las buenas prácticas de manufactura, ¿sí?, de procesamiento, ¿sí? Y entonces, creo que no aparece, claro, me gustaría conocer no aparece, tu opinión. Lo que me parece que los términos que ellos usaron eran todas las prácticas durante el procesamiento, el almacenaje, la preparación,
y creo que fueron genéricos. Verdaderamente hay áreas que son bastante complicaditas para definirlas. Por ejemplo, ¿por qué hacemos una limpieza y sanitización? Varias razones. Ese tema... Una razón es para prevenir contaminación cruzada, otra es para que los equipos nos duren más, porque si no los equipos se nos destruyen, se nos oxidan, en verdad queda horrible. Hay varias razones, ¿entienden? Para calidad, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el definir inocuidad es todavía complejo, porque estamos hablando de algo que ya ocurrió en los alimentos. Es cuando la gente viene y me dice, uy, hemos tenido problemas, un inspector nos revisó y ha parado, y hay se cree que puede haber una adulteración del alimento. Yo les digo, ay, qué macana, porque probar inocuidad es difícil, es mucho testeo, es ya muy tarde. Probar si un alimento es inocuo o no, es muy complicado porque siempre nos quedan las dudas, ¿verdad? No es una cosa que y ahí, Omar, metodología y ya está, claro. Por eso es que todo lo que es prácticas antes, todo lo que es antes. Sí, y ahí, Omar, me parece muy interesante lo que ustedes también anotan, y es la relación de la inocuidad con la calidad, ¿sí? Y eso lo relaciono con lo que acabas de decir, que en la práctica uno mide la inocuidad a través de los parámetros que tiene, los parámetros operacionales, y esos parámetros normalmente son parámetros de calidad, ¿sí? Claro. Pero realmente ya la parte de inocuidad, de los indicadores, de los patógenos y demás, vienen a hacer actividades de verificación, y esas actividades de verificación, como tú lo acabas de anotar, van después, ya cuando prácticamente tengo listo el producto. ¿Sí? Entonces, pues me parece interesante toda esa relación que si uno lee el artículo minuciosamente, identifica y que nos pone a pensar a todas las personas que trabajamos en este campo. Y creo que tú estás diciendo algo que me sorprendió un poco, no una gran sorpresa, pero yo pensaba que iba a haber más confusión entre inocuidad y calidad, porque históricamente yo lo he visto, esa confusión. No, ya no está, ya casi no existe, solo 1 o 2 personas hablaron de calidad. Lo mismo ocurre con el concepto de cultura. Casi nadie habló de cultura. Y cuando hicimos las entrevistas, ahora estamos terminando las entrevistas de 13 personas, creo que solo una mencionó un poco el hecho de la cultura. La persona que hace manufactura de alimentos está entendiendo más y más estos términos y se da cuenta que hay limitaciones en la interpretación, yo creo. Listo, Omar. Para terminar, ¿tú tienes algún mensaje o alguna conclusión de lo que ustedes encontraron que quieras rescatar, que creas que has mencionado algunas cosas que has encontrado y que no esperabas? ¿Hay algo más que nos quieras compartir en ese sentido? Creo que es solo recordarle a la gente, especialmente a la gente que trabaja con alimentos, que es importante el hablar, entender cuando uno trae un consultor, cuando uno está pensando en hacer una auditoría, el entender términos y el entender cómo la gente los usa. No solo el uso, sino el abuso, como yo digo. Entonces, entender eso, porque es importante que se pongan límites. Podemos discutir una interpretación, pero cuando la interpretación es verdaderamente fuera de lo que sería el contexto de eso, se complica mucho. Y entonces uno pide una verificación, una validación por algo que es casi imposible, ¿verdad? Esa es la idea, entenderlo un poco más en base al contexto, que no es tan fácil, ¿no? Y es yo creo que sigue siendo un desafío para mucha de la gente en la industria. ¿Sí? Muchísimas gracias, Omar. Creo que en este café virtual nos hiciste
volver a lo básico, ¿sí? Yo comparto contigo el hecho que uno tiene que tener muy claros ciertos conceptos y en este punto me parece importante lo que hemos conversado, ¿sí? Y yo te quiero hacer una invitación muy especial porque lo hemos discutido en el grupo y es que en una próxima oportunidad nos acompañes para discutir los términos de desinfección y sanitización que en diferentes oportunidades y siempre que vienes a Colombia nos insistes en que por favor aclaremos este concepto y me parece que esta es una oportunidad para poderlo hacer. Solo si lo hacemos con las definiciones de los Estados Unidos, porque es las definiciones que vienen de la EPA y la FDA. Sí, con gusto. Okay. Muchísimas gracias, Omar. Ha sido un placer verlos. Contar contigo y de verdad creo que ha sido un café muy interesante. Gracias por la invitación de nuevo, Francisco. Fue un gusto verte, a ti también, Janet, y a ti, Marcos.